Llevé un curso justamente sobre constituciones en España, bueno, online, en la Universidad de Granada, y y el profesor, que era un capo, ¿no? Una eminencia, experto en el tema y que no tenía ningún apasionamiento político, ¿no? En relación al Perú, decía que me dio vergüenza ajena, revisaba, ponía como ejemplo la constitución peruana como la mayor barrabasada jurídica que pudiera haberse hecho, porque no era ni presidencialista ni parlamentarista. Era un híbrido, pues una mutación, y que le parecía totalmente impensado, ¿no? O sea, por ejemplo, el artículo básico, que ahora ya ha sido, o sea, si antes era malo, ahora es mucho peor. A él no le concebía, imagínate, y ahora si le pregunto se desmaya, ¿no? Que un gabinete tendría que tener la aprobación del Congreso. Me decía que eso era inaudito, porque si es un régimen presidencialista, eh, el presidente puede nombrar gabinete cuando quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Incluido la figura esta del presidente del Consejo de Ministros, que existe, pero en un sistema parlamentarista, el Premier, ¿no? Artanis, te Ah, toca. hola, hola, sí, gracias. Hola, señor Lux de Luna, Luz. Gracias. Mira, mi posición respecto a la Constitución definitivamente es que tiene que cambiarse porque esa Constitución ha sido creada por la mafia. O sea, hay que tener bien claro algo. Estados Unidos se ha infiltrado a través de sus agentes corruptos en muchos países de Latinoamérica. Ellos siempre están detrás de todo, junto con la Mossad, utilizando la inteligencia que proporciona la CIA y todo eso, para apuntalar sus empresas. Esos contratos ley son lesivos para los intereses de los peruanos. Han sido suscritos en favor, básicamente, de agentes extranjeros que en simple están saqueando el Perú, ¿no? Si se revisan esos contratos, algo que iba a hacer Pedro Castillo, y lo vacaron por eso, hicieron todo lo posible para hacerle pisar el palito, ya habríamos recuperado todos esos recursos, pero así es la mafia, ¿no? Los que mueven los hilos están más arriba de los corruptos que están representándonos y que nadie los quiere, ¿no? Que tienen un 97% de desaprobación. Como les había dicho en el comienzo, bueno, ¿cómo estábamos antes? Hay que fijarnos cómo estábamos antes en el Perú, antes de la Constitución. Un país lleno de pobreza. El Perú exportaba 4.000 millones de dólares al año, 4.000 millones, no tenía reservas, nada. De una deuda exagerada que no, el dólar subía todos los días. Con la Constitución el Perú ha mejorado. Claro, no es de la noche a la mañana, ¿no? Eso va surgiendo así que poco a poco. Y ahora, ¿cuánto exportamos ahora? 120.000 millones de dólares. Con eso, además, ese dato ya es suficiente, nomás que ha servido a la Constitución. ¿Por qué? Porque brinda a las empresas privadas. O sea que acá vienen a invertir sabiendo que se va a respetar las leyes y la Constitución protege esa inversión. Si no hay esa protección, no vendría ni una empresa extranjera a invertir acá y se van a otros países porque hay otros países que la competencia en todos lados está. Si hay otros países que te ofrecen mejor, se van con el otro país y acá se quedan el oro, la plata, el cobre, se quedan en las montañas y nadie la explota. El Estado no puede hacerlo eso, ya demostró que el Estado no puede. Cuando el Estado acá en el Perú antes era promotor así de Perú y todo eso, se iban a la quiebra. Ahora miremos más a Petroperú cómo está. Le ha pedido 2.000 millones de dólares que le dé, porque no saben, o sea que cuando no hay un propietario, cuando no está el dueño, y es dueño del Estado, es de nadie, prácticamente hacen lo que quieren. Entonces tiene que haber siempre una cabeza, un dueño que protege sus intereses. El político está pensando en robar nada más. O sea que eso de que cambien la constitución para que el Estado
intervenga en la economía, eso ya está fracasado, ya se sabe, ya en el mundo entero. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos los compatriotas aquí que se están acercando. Bueno, a ver, en principio me gustaría hablar de cosas absolutamente básicas y fundamentales que nadie está tocando aquí. Creo que después de esta intervención vamos a tocar el tema de si fue positivo o negativo esta Constitución del 93. En principio, creo que todas las personas que se perciben o que se dicen demócratas deberían revisar el significado de la democracia, porque no puede existir una democracia si ustedes se oponen a una asamblea constituyente, señores. Una asamblea constituyente es lo más democrático que una sociedad puede tener. Los precios subían, no había ni pan. O sea, ese sistema quiere. Ya hemos cambiado muchas veces el sistema. Le digo que hemos tenido 12 constituciones, más de 12 constituciones. Y mira, señor Estrella, el socialismo ama tanto a los pobres, pero los ama tanto y los necesita tanto que siempre los necesita y quiere que hayan. ¿Por qué los ama? El socialismo ama tanto a los pobres porque los pobres lo eligen. Y una vez que lo eligen, los multiplica. Oye, Eso amigo, siempre ha sido más de 200 años. Los No, 5 Gabriel, millones estás mal en ¿de qué eso. cono estás hablando, siempre ha amigo sido, siempre Gabriel? los multiplica. Y no Eso, solamente los ¿sabes por multiplica, Gabriel, qué? los Gabriel, mata de ¿de qué, hambre. Déjalos, un poco de jiribilla No, está bien. de qué los mata cono de estás hambre. Y les hablando, puedo poner Gabriel? ejemplos en los hechos, porque mis palabras, Oye, puede decir, Gabriel, sueldo mínimo. se las lleva el viento, pero yo les ¿De pongo qué ejemplo, cono ejemplo estás en los hablando? hechos. El mandato de Pero Alan déjame hablar, García pues. ha sido con Yo esta no te he constitución. Igual interrumpido, amigo. seguimos de pobres No y les he también ha habido interrumpido, ya luego presidentes de ustedes me derecha y refutan, seguimos en lo mismo. No usan se A ver, defiende a un los ratito, Déjalo, ladrones, déjalo. Gabriel. Déjame hablar, amigo. un ratito, déjalo acabar. A Claro, ver, déjalo acabar, Gabriel, tal cual. Ya, cuéntanos tu, fíjate. Mire, cuando, por ejemplo, Pero si eres pobre, Gabriel, déjame ya eres hablar, pobre, no. ya eres Ya, pobre. y bueno, así sea pobre, mira, así sea, los pobres son los que más sufren con la izquierda, porque los ricos no sufren ¿qué con la pasa? izquierda. Que él piensa Ya, que va a ir a una cena de lujo con Rodríguez Pastor y que el grupo Romero lo va a ya, mandar ahora me dejas hablar Y se van a ir o de fiesta a Ibiza. una A invitación. Ibiza. Sí, ya me vámonos dejas todos a hablar, Ibiza. amigo, ya. Mira, cuando llegó, No vamos a decir que no somos, que también afectan a cada país, pero yo creo que cada país realmente ha fallado porque no hemos sabido gobernar, porque lastimosamente en Latinoamérica, a diferencia de, no porque seamos menos capaces, sino porque tenemos un problema moral muy grande, ¿no? De hecho, el problema moral en Latinoamérica es más acentuado que en otros países, que en Europa, que en el mismo Estados Unidos. O sea, acá en Latinoamérica todos los presidentes de casi todos los países o se han enriquecido o han terminado presos por corrupción o tienen dinero en paraísos fiscales y del tinte político que sean. O sea, yo hablo en general, es un problema moral que tenemos en Latinoamérica. Aquí, allá por el año de 1996, generalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consideraba, inclusive, no nada más en el Código Penal, sino era a nivel constitucional, la corrupción se castigaba y se seguía por sin querella. O sea, era casi traición a la patria el ser corrupto, ¿no? En 1997, me parece, antes del 2000, se modificó y se puso como una falta administrativa. Básicamente, ese cambio que tuvieron permitió básicamente al gobierno mexicano de aquel entonces, háblese de Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, hacer todo lo que ustedes me han estado relatando que está funcionando en Perú, todo, todo era corrupción, todo, un policía, inclusive la maestra, el alumno con la maestra, todo era corrupción. Por una parte, estuvo bien en aquella época que se quitara delito grave porque sabíamos que íbamos a entrar a una pobreza extrema. A veces la corrupción en un tiempo puede funcionar como método de supervivencia, mas nunca debe de ser aceptada. ¿Por qué? Porque pues, obviamente pues entonces te rompe con la identidad y la integridad y la dignidad, ¿no? Ya al llegar la transformación que empezamos a hacer,
Entonces, entrando en el 2018, lo primero que se hizo, básicamente, fue devolver el carácter como un delito grave la corrupción, ya sea entre particulares, Estado con Estado, poder, o privado con Estado. Básicamente, gracias a esa reforma, se pudo entonces regular, auditar y denunciar prácticas ilícitas dentro del gobierno. Que la persona que sabe que debajo de su territorio hay mineral, no le queda otra opción, porque cuando quiere desarrollar su proyecto de vida, no tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, si tú sabes que debajo de tu casa pues tienes mineral o tienes oro, tienes petróleo, y no tienes ni siquiera las condiciones mínimas para poder vivir dignamente, tienes que mandar a tus hijos a otro lugar, te enfermas y no hay hospitales cerca, te extorsionan. O sea, tienes que acceder de alguna forma a la riqueza hasta que la administración del Estado te cree las leyes favorables al menos, pues, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, si tú encuentras Las petróleo debajo de tu, condiciones. o hay, claro, o hay petróleo debajo de tu tierra, tú eres un tipo millonario. Puedes hacer contratos y puedes llamar a otras empresas para que tú al menos puedas ser accionista de esas empresas y te vuelves millonario automáticamente. En Texas pasa así, en Estados Unidos pasa así, en Canadá pasa igual. Pero ¿Por qué no? si vender tu dignidad ni tu patria, eso hay Claro, que sí, siempre exacto, tenerlo, exacto, ¿eh? exacto, exacto, estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Tú anda ve y propones eso a estos mafiosos que hoy gobiernan el Congreso. Y lo peor es que te van a decir terruco, es lo único que saben hacer. Entonces, capacidad de resentimiento, por supuesto. Yo no soy a mí, gracias a Dios, yo tengo un techo donde vivir, un vehículo donde moverme, amiga. Pero yo no puedo pensar que porque yo estoy así, todas las personas están igual, ¿me entiendes? Tengo que tener Exacto. la capacidad de ser solidario con mi prójimo.